Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestro estudio del libro de Hechos en el día de hoy. Y vamos a ir a los capítulos 9 y capítulo 10. El capítulo 9 desde el versículo. ¿Qué versículo nos corresponde hoy? 32. Muy bien, desde el versículo 32 en adelante y todo el capítulo 10. 10. Ujú. Listo. Entonces, si ustedes se pudieron dar cuenta en el libro, pasamos a la tercera sección. ¿Sí? Vimos que primero el Evangelio fue el testimonio a Israel, ¿cierto? A los judíos. Luego ese testimonio se iba a extender no solamente para Jerusalén, sino para Judea y Samaria, o sea, iba a abarcar un poco más del territorio israelita. Todavía en la segunda parte estaba el testimonio en los judíos, pero acá tiene una transición. ¿Sí? Claro, comienza con, digámoslo así, con algunas obras que va a hacer Pedro como tal, pero estas obras lo van a conducir a que comencemos la parte del testimonio hasta lo último de la tierra. Curiosamente, en el capítulo anterior vimos que el mensajero o el instrumento elegido para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra es ¿quién? ¿Cuál es el instrumento escogido para llevar el testimonio hasta lo último de la tierra? Nosotros, Los, los No, apóstoles, no, en el contexto de hechos. entonces, los apóstoles, No, Pablo, muy bien. Pero en ese momento, ¿cómo se llama? Saulo de Tarso. Saulo, Muy bien, Saulo. Entonces, el instrumento escogido para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra es Saulo, ¿sí? Saulo es el instrumento. Pero tiene que haber una, digámoslo así, tiene que haber un conducto regular. Y hoy vamos a ver que ese conducto regular, lógicamente, lo lleva abanderado Pedro. Pedro es el apóstol que lleva abanderado el conducto regular en todo lo que es en la extensión del evangelio, porque él es el apóstol encargado de cuidar a la grey dado por el Señor. ¿Sí? El Señor lo designó a él para cuidar la grey. Esto nos muestra algo, un propósito macro, y es que, ¿qué dice Filipenses 1:6 que está ahí en la presentación? ¿Quién lo quiere leer? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. El Señor comenzó una obra para que su evangelio llegara no solamente para los judíos, no solamente para los que estaban a su alrededor, sino para que se extendiera por todo el mundo. Y nosotros somos, digámoslo así, la viva certeza de que esa obra que el Señor comenzó en el Pentecostés, el Señor la está realizando y hasta que Él no venga de nuevo, según lo que dicen las Escrituras, no la terminará, ¿sí? Él la está perfeccionando. Y cuando la está perfeccionando es que está haciendo una obra, la está madurando como tal. Y en el libro de los Hechos, digámoslo así, en el registro que tenemos en el libro de los Hechos, es una muestra tangible de que él esa obra todo el tiempo la estuvo cuidando, la estuvo vigilando y con cada paso no solamente hacía que sus siervos crecieran, sino también la obra como tal, como iglesia, también iba creciendo. Entonces, vimos cómo el evangelio se extendió para Judea y Samaria por medio de Felipe, ¿cierto? Fue el instrumento en ese momento indicado para extender la obra en todos aquellos pueblos que quedaban alrededor, vecinos. Es como decir, los que se extienden hasta la sabana, los pueblos que quedan a la sabana. Si pudiéramos hacer una relación en cuanto a la distancia de lo que se está enseñando y que ese evangelio se extendiera más allá.
de la sabana, entonces ya a otros departamentos y por fuera también internacionalmente. Entonces, digamos que en este testimonio hasta lo último de la tierra vamos a ver ese tipo de avance, ese avance más allá de Jerusalén, pero con con la certificación de que lo que se está haciendo afuera es avalado por los apóstoles que están en Jerusalén. ¿Sí? Por eso es que comienza esta parte con Pedro. Si ustedes vieron, dice el título Las obras apostólicas de Pedro, porque es el mismo apóstol Pedro el que comienza a hacer este tipo de obras. Encontramos de primera mano la obra de que hizo con Eneas. ¿Quién era Eneas? Según lo que leímos. Un paralítico. Muy bien, No, era un paralítico, llevaba muchos años así, y lo ve Pedro. Vamos a ir a Hechos 9:32 al 35. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, 8 años que estaba en cama. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces, Eneas era un paralítico, pero era un paralítico creyente, ¿sí? Él lo vio y le dice, Eneas, levántate, ¿sí? Recoge tu lecho. ¿Esto a qué se nos parece? Esta historia de Eneas, ¿a quién se nos parece? A lo que hizo Jesús con el hermano de, ay, es que no me acuerdo, estoy, de un apóstol, Eh, ¿verdad? Sandrita, buenas noches. No, Sí, ustedes recuerdan que cuando bueno, nosotros miramos el cronológico vemos una historia del paralítico, ¿sí? En una, en la entrada de una iglesia o en la entrada de del pueblo o algo así. En la Al que entrada de una entraron por el casa. techo. Al que Ajá. entraron por el techo. no. Vamos a ir a Juan 5 del 8 al 16 y vamos a leer solamente el primer versículo, creo. Juan 5 del 8 al 16. ¿Qué dice Juan 5:8? y Jesús dice, levántate, toma tu lecho y anda. Muy bien, dice que es la curación en la piscina en el día de reposo, que es un lugar donde iban a ser sanados todos los que estaban enfermos. Dice que cuando Jesús, había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo y cuando Jesús lo vio ahí esperando para poder ser sanado, le dijo, "Oh, Señor", le respondió el enfermo, "no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua", porque era que un ángel bajaba y tenían que inmediatamente el primero que se metía era curado. ¿Sí? Y eso, imagínense esas personas con tantas, dice que todo estaba rodeado de enfermos, ¿sí? Y una persona que no se podía mover, pero el Señor lo vio, se movió a misericordia y dice, levanta, toma tu lecho y anda. Resulta que los apóstoles tenían que relacionar, y lo hemos visto por todo el libro de Hechos, que las obras de los apóstoles tenían que ir directamente relacionadas con lo que hizo Jesús. Muchas de las obras que ellos realizaron, inmediatamente lo que hacían, digámoslo así, era tener un recordatorio en la mente o hacer un flashback, si se puede decir, o sea, un recuerdo inmediato de Jesús como tal, porque la fama de Jesús se extendió por todo lado. Entonces, en el momento en que ellos hacían algo, inmediatamente lo relacionaban con Jesús. Y esta obra en particular que la hizo Pedro, cuando él le dice, cuando Pedro le dice que recoge su lecho, ¿cierto? Cuando él le pide que recoja su lecho, en ese momento
inmediatamente al que traen a memoria es a Jesús. Eso nos recuerda a nosotros que cada una de las obras que realizaron los apóstoles iban relacionadas para que en la mente de las personas relacionaran realmente a Jesús como el Mesías, ¿sí? Como el que debía venir, como ese Salvador que debía llegar y salvar a su pueblo del pecado. Entonces, realmente el hecho milagroso certificaba el apostolado, certificaba de alguna manera que ellos realmente eran testigos oculares de lo que habían visto de Jesús y que eran sus testigos y enviados a predicar su palabra. Inmediatamente el resultado de esto es que ellos dice que todas las personas que observaron el milagro y que tenían esa conexión de conocimiento con lo que había pasado en Jerusalén y el Señor Jesús, dice que ellos creyeron, ¿cierto? ¿Qué nos dice Hechos 9? Hechos 9:35, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ustedes vieron no sé si notaron en la guía lo que decía de la palabra convertir. ¿Saben qué significa convertir? Porque uno habla, no, es que se convirtió al Señor. Para ustedes, ¿qué significa esa palabra convertir? ¿Cómo Ser cambiar? diferente, sí, ser diferente, como algo nuevo. ¿Mm? ¿Qué más? Volverse hacia. Muy bien, están en las notas pequeñitas del libro, ¿cierto? Dice, convertir es el verbo griego epis- epistrefo, que significa volverse hacia. O sea, convertirse no es algo mágico, ¿sí? No es algo que de alguna manera la persona, vio la sanación y ¡pum! Pasó algo mágico. No, tiene que haber un conocimiento, ¿sí? Y ese conocimiento hace que vuelvan. Es muy ligado con el arrepentimiento. ¿Sí? Porque necesita el conocimiento para que vuelvan su mirada hacia un punto específico que antes no habían contemplado. Ese es el convertirse. Entonces, las personas de alguna manera lo que pusieron en su panorámica, lo que pusieron en su mirada fue a Jesús. Y de alguna manera se inclinaron hacia el conocimiento de Jesús por medio del milagro que pasó con Eneas. Entonces, Pedro estaba confirmando su apostolado, pero también pasó otro milagro, y este milagro tuvo que ver ya con otra hermana en otro punto, porque el punto anterior fue en Lidia, que Lidia quedaba cerca de Jerusalén, pero luego el milagro que viene con Tabita, la resurrección de Tabita, que también es llamada Dorcas, viene hacia otro punto que queda un poco más alejado de Jerusalén, que está más hacia la costa, que se llama Jope, ¿sí? Que es una ciudad costera. Entonces, prácticamente lo que estaba haciendo Pedro era confirmar los hermanos que de alguna manera se habían esparcido, resultantes de la muerte de Esteban, y que otros hermanos comenzaron a predicar por todas las ciudades alrededor de Jerusalén, y Pedro estaba confirmando a esos hermanos, o sea, de alguna manera estaba echando una revisión de toda la extensión del evangelio que hasta el momento se había dado. Y en este momento llegó hasta los hermanos que habían en Jope. Entonces vamos a leer Hechos 9:36 al 43. ¿Quién desea leerlo? Yo, ¿Quién es yo? Rafael. Don Rafael. ¿Listo? Sí, señor. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala,
Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Muy bien. Entonces ya pasó a otro pueblo. Esto pasó, Pedro no estaba presente. En la iglesia del Señor en Jope había una hermana que era dedicada en el servicio al Señor. Ella puso sus dones, sus actitudes y todo lo que tenía para el servicio de la iglesia en Jope. Dice que ayudaba y daba limosna, o sea, lo que tenía lo daba para eso. Además que era o sea, de alguna manera era como costurera, era modista y ella se encargaba de hacer las prendas allí. Pero se enfermó y murió, ¿sí? Uno pensaría que uno cuando está bajo el servicio del Señor es inmune a todo lo que pasa alrededor del mundo, a todo lo que pasa alrededor de nuestra vida cotidiana. No se enferma, no hay dolor, no hay problemas, no puede sufrir un accidente, etcétera, ¿sí? Pero no es así. Dice en Juan 15, el Señor dice en Juan 17, dice que no nos puede sacar del mundo. En el mundo estamos y pide, Él ora por nosotros y ora por sus discípulos porque esa protección se extienda acá en el mundo. ¿Sí? Entonces estamos propensos a todas esas cosas y eso le pasó a Lidia, a Dorcas, a Gacela, sí, porque la traducción en español sería como Gacela. Entonces, ella estaba en el servicio del Señor, pero sufrió una enfermedad y murió. También es impactante ver cómo una persona que conoce la palabra del Señor es habilitada para hacer las buenas obras. Cuando las buenas obras no son bien vistas para el Señor, o digámoslo así, no es que no sean bien vistas, corrijo. No, o sea, no sirven para salvación cuando nosotros no estamos en el Señor. Esas obras no nos sirven para salvación. ¿Sí? Pero dice la palabra que el Señor preparó buenas obras para que nosotros, los creyentes, los que conocemos a Cristo, andemos en esas buenas obras. Y esas buenas obras están en el servicio a aquellos, a los hermanos, en el servicio en la fe, en el servicio hacia otros, en predicando el evangelio. Hay muchas formas de servir y aquí vemos a Dorcas, a Lidia, digamos así, dando de lo que ella tenía, tanto de su servicio interno como digamos así, su facultad, su habilidad para el servicio del Señor. Entonces, Dorcas era una discípula, hacía buenas obras como fruto de ser salva, ¿cierto? Pero murió. Y en ese momento llega Pedro. Sí, lo mandan a llamar, le dicen, ven pronto, no sé si le comunicaron todo, pero el caso es que él se levantó y fue, y cuando llegó allá, Dorcas ya estaba muerta, ya le habían hecho, digamos así, los rituales judíos, le habían lavado el cuerpo y la habían colocado en un lugar eh, alto, que en ese momento pues era el lugar más aureado de la casa, y cuando llegó Pedro la encontraron allí, pero Pedro muy discreto le dice a las personas que salgan, él en el momento pues no creo que supiera hasta la dimensión de lo que él tenía que hacer allí, le ora al Señor y cuando recibe definitivamente, yo creo que la instrucción del Señor para lo que tenía que hacer, llama a Tabita y le dice que se levantara. Y ella inmediatamente miró a Pedro y Pedro le extendió la mano y se levantó. Entonces fue un milagro de la resurrección en ese momento. Un milagro que no fue, Pedro no lo hizo
como a grandes rasgos, no dijo, miren, llegué yo acá, ahora sí es que va a vivir esta mujer. No, él llegó y hizo la labor que le correspondía delante del Señor, quizás la labor que Dios le había mostrado. Entonces él no buscó su gloria para nada con los milagros que él hacía, sino que siempre ponía al Señor Jesús en el panorama, porque esos milagros, el poder que se le había extendido por medio del Espíritu Santo, era del Señor Jesús gracias a la obra que él hizo. Entonces no necesitaba algarabía, pero el resultado de eso, ¿qué fue? Que aquellos que no conocían, aquellos que de alguna manera eran espectadores y que no conocían la palabra del Señor, también creyeron en el Señor Jesucristo. Dice en el 9:42 y 43. Esto fue notorio en toda Jope, o sea, todo el mundo sabía que Tabita había muerto, ¿sí? Que Dorcas había muerto. Todo el mundo sabía que Dorcas había muerto, ¿sí? Eh, em, y de alguna manera, ¿sí? Entonces, esa fama extendida de que ella había muerto y luego verla resucitada y ver que fue por mano de Pedro y que él venía siendo testigo del Señor Jesús, hizo que las miradas se volcaran hacia Jesús. Y todos que tenían el conocimiento en cuanto a la obra de Cristo fueron salvos. Dice, creyeron en el Señor Jesús. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Y esta parte entonces nos da la entrada al, digámoslo así, al mensaje principal de lo que es el capítulo 10. Él se quedó en la casa de Simón Curtidor, allí en Jope, pero en otro punto que es en Cesarea, estaba pasando otra cosa. Vamos a ir entonces al capítulo 10 y vamos a leer del 10 al 8. ¿Quién quiere ayudarme a leer el capítulo del 10 al 8? Uno, Yo 10 al 10, 8. 10 del 1 al 8, había, perdón. 10 del 1 al 8. 10 del 1 al 8 dice, vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, el regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel. Él oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, ¿qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospedará, él se hospedará con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Hasta ahí, Era Sandrita. casi el mediodía. Hasta ahí está bien. Ok, y entonces, Listo. mientras esto pasaba en Jope y Pedro se quedó ciertos días en la casa de un Simón que era curtidor, ¿ustedes saben qué es un curtidor? ¿O entendieron el contexto del curtidor en la lectura del libro? Porque Realmente que sí era arreglaba bueno, cuero. sí era se un requería explicarlo, porque Sí. para nosotros yo creo que es pues un curtidor y uno dice, no pasa nada, ¿no? Normal. Y es la Exacto. persona que se encarga como de tratar el cuero para colocarle, limpiarlo y colocarle como los colores específicos, ¿no? Para hacer maletas y todo esto, pero para nosotros es algo como muy normal. Exacto, o Entonces, sí sea, es no, muy bueno. no es algo que sea, eh, digamos así, una labor repugnante como tal, pero para el judío sí, porque el judío no se relacionaba con muerto,
sea, no, ellos no se relacionaban con muertos. Para poder tener los cueros, prácticamente era relacionarse con animales muertos. Eso dice mucho de lo que, de, digámoslo así, de que en Pedro el Señor está haciendo una transformación. ¿Sí? O sea, la mente de Pedro está cambiando al punto de que ya dentro de su misma cultura, porque él no está saliendo de su cultura, dentro de su misma cultura ya tiene una aceptación a ciertas cosas, pero que a él le parecen que no son tan graves, ¿sí? Que no son tan graves, pues es judío, esa es su labor, pues me acerco, aunque la ley decía que ellos no se podían juntar con muerto como tal, con cadáveres. Sin embargo, mientras él está allá y pasa este tiempo allá predicando la palabra, estando con los hermanos en Jope, en otro lado el Señor está moviendo y está viendo el corazón de Cornelio, que es un centurión de una compañía que se llama La Italiana, que tenía a cargo 100 soldados. Esta compañía en realidad tenía como 600 soldados, según lo que nos dicen, pero él estaba encargado solamente de 100, ¿sí? O sea, un poquito de personas, o sea que él era un líder como tal, pero era un líder piadoso. Cuando hablamos de un líder piadoso es de una persona que hace buenas obras, que tiene en cuenta a Dios, sabe que existe un Dios, pero él no conoce la salvación, o sea, era un incrédulo que estaba haciendo buenas obras y que de alguna manera tenía una inclinación constante a conocer quién era Dios. Él no era prosélito. Creo que lo único que le faltaba para ser prosélito era que lo circuncidaran, pero tenía una cierta información sobre lo que era la cultura y la religión del pueblo de Israel y le temía a Dios. Y dice que sus oraciones fueron escuchadas. ¿Hacia dónde apuntaban que sus oraciones fueran escuchadas? ¿Hacia que, ay, qué bonito, hace buenas obras, venga, le pago esto? ¿O qué era lo que necesitaba realmente Cornelio? Conocer de Dios. Muy bien, conocerle el evangelio. O sea, le faltaba eso. O sea, sus buenas obras no le iban no le iban a ayudar para salvación, para nada. Él hubiera podido quedarse haciendo buenas obras, orándole a Dios constantemente, pero si no conocía la obra de Cristo, no pasaba nada en cuanto a su salvación. Simplemente se quedaban en buenas obras de un inconverso. Lo que la oración fue respuesta del Señor en cuanto a la necesidad sentida que tenía Cornelio. Y su necesidad sentida era conocer la obra de Cristo, conocer que el Señor Jesús era el Mesías. Esa era su necesidad sentida, para aclarar. Y él era un gentil. Era una persona que el pueblo judío no quería y era una persona que era, digamos así, tachada para recibir el conocimiento del Señor. Sin embargo, el que tenía que abrir esta puerta, lógicamente, era el que llevaba la batuta de la iglesia, el que tenía la autoridad en ese momento de la iglesia, que era Pedro. Y Pedro estaba en Jope y dice que él de alguna manera recibió una visión del Señor. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor tuvo que hablarle a Pedro de la manera que lo hizo? ¿Por qué tuvo que mostrarle de esta manera a Pedro lo que tenía que hacer en cuanto a lo que pasó con Cornelio? Vamos a leer lo que sigue del pasaje, desde el 9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Ustedes saben qué es un éxtasis? O sea, aparte de, de si se toma una droguita, entonces quedan en éxtasis como en un estado de furor máximo. En cuanto a las Sagradas Escrituras, cuando habla de un éxtasis, es como una visión, es una visión que puede, como si fuera una película, como si estuviera viendo como si estuviera viendo una escena de una película en vivo y en directo. Ese era el éxtasis que se manejaba en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué en éxtasis? Porque hasta el momento la plenitud de las Sagradas Escrituras no estaba
Entonces, todo, digamos así, toda la revelación de Dios que hacía con los apóstoles hasta este momento era igual que en el Antiguo Testamento. Se les aparecían ángeles, como en el caso de Cornelio, les entraba un éxtasis, o sea, una visión que podían ver en vivo y en directo o en sueños, ¿sí? Una visión en sueños, o Dios les hablaba audiblemente, ¿sí? O sea, todas esas herramientas fue la que Dios utilizó aún transicionalmente en el libro de los Hechos, en ese entonces, para poder revelar lo que él quería en el momento. Pero a partir de que las Sagradas Escrituras estuvieron completas, eso ya no tuvo ninguna necesidad. Ese tipo de manifestaciones de parte de Dios ya no tenían la necesidad porque lo que se quería conocer de Dios, ¿en dónde está? En las Sagradas Escrituras. Entonces vino un éxtasis y en ese éxtasis vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames más tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Una de las cosas importantes que nos toca ver de este pasaje es que el Señor, ¿cuántas veces le repitió el mismo mensaje a Pedro? 3. 3. 3 veces. 3. Cuando el Señor repite algo en sus sagradas escrituras es porque el énfasis es total. O sea, préstale atención a esto que quiero que entiendas. Es lo que le está diciendo prácticamente. Se lo mostró 3 veces. Imagínense la negación de Pedro para entender, o sí, para entender lo que el Señor quería transmitirle. Y sin embargo, al pesar de demostrárselo 3 veces, él realmente no entendió, él quedó atónito porque él no sabía. Hubo una necesidad y es que él tenía hambre y le muestra algo que era matar y comer de todos los animales que habían ahí impuros y le dijo, mata y come y él no, él tenía una negación, no, yo no voy a comer eso. Y el Señor le dice, no llames tú común a lo que yo limpié, ¿cierto? Vamos a hacer como uno podría decir, bueno, ¿cuáles son los animales comunes y cuáles son los animales limpios y cuáles son los animales impuros? ¿Qué idea tienen ustedes de cuáles son animales puros y cuáles son impuros, según las Sagradas Escrituras? Se distinguían por las pezuñas. Unos se distinguían por las pezuñas. ¿Qué más? Cierto que uno no sabe, él dice que el Señor le puso ahí de todo animal. Pues resulta que vamos a mirar, en el Antiguo Testamento Dios determinó que habían unos animales limpios y habían unos animales impuros. Todo lo hizo Dios en el ámbito, como ellos estaban en el desierto, por salubridad. Habían cosas que ellos no podían comer porque si no hubieran exterminado al pueblo por la cantidad de enfermedades que hubieran transmitido o porque les hubieran sentado mal. Pero también los animales limpios eran la representación del sacrificio que Dios quería para él. Y de alguna manera esos animales representaban también en un cuadro de lo que iba a ser Cristo en la cruz. Pero entonces estos animales que sí eran limpios, voy a tratar de nombrar algunos, ¿sí? En cuanto a animales terrestres, los que eran puros era la vaca, la oveja, la cabra, el ciervo y la gacela, ¿sí? Pero los animales impuros en cuanto a los terrestres era el cerdo, el camello y la liebre. Lo que dice don Rafael, unos tenían pezuña hendida y rumiaban, los puros, ¿sí? Mientras que los impuros no cumplían con ambas condiciones, o sea, o tenían pezuña o no tenían pezuña, no rumiaban, ¿sí? O sea, debían tener la capacidad de masticar bien el alimento y pasárselo, además de que su pezuña debía ser hendida.
Estaban también los animales acuáticos, habían animales acuáticos que eran limpios, entonces peces con aletas y escamas como la trucha y el salmón. Pero los animales inmundos eran, en cuanto a los acuáticos, eran como los mariscos, las anguilas, los peces sin escamas como el bagre o el nicuro, ¿sí? El capaz, esos pescados que son así, que no tienen escamas, esos eran impuros. Entonces, en cuanto a las aves no se listan directamente las puras, pero se sobreentienden las domesticables. Entonces era como la paloma, como realmente me acuerdo como de la paloma, que era la que más utilizaban para los sacrificios, pero en cuanto a los animales impuros en las aves, era el águila, el buitre, el cuervo, la avestruz, la lechuza, el murciélago, aquellos que eran un poco carroñeros y otros que no, que tenían otra serie de alimentación como rara. Entonces, los puros eran las aves no carroñeras ni rapaces, ¿sí? Y los impuros se alimentan de carne muerta o son rapaces. En cuanto a los insectos, no nombran en el Antiguo Testamento animales puros en insectos, pero sí hay, las impuros son las moscas, las avispas, cucarachas, escarabajos, de todo, ¿sí? Y de los reptiles, ninguno es considerado puro. Las serpientes, las lagartijas, las ranas, todo era impuro. Entonces, hagan de cuenta que en el lienzo que bajó del cielo, venían toda esa cantidad de animales impuros, ¿sí? Y Pedro, por su connotación judía, lógicamente él dijo, no, qué asco, ¿sí? No, yo no como eso. Es como si a nosotros nos bajaran el lienzo y dijeran, cómanse una ratica de allí. Vayan, cojan, yo que vivo cerca del humedal, vaya, coja una ratica cerca del humedal y mátela y coma, Judy. ¿Ustedes creen que yo sería capaz de comerme una? No, no, yo le digo, no, señor, no. ¿Sí? Entonces era una representación a nivel gráfico realmente de cómo nos consideraban, o porque nosotros somos parte del pueblo gentil, cómo nos consideraban el pueblo judío al resto del pueblo. Nos consideraban así, con ese asco, ¿sí? Como inmerecedores completamente de tener algún contacto con Dios. Pero Dios estaba gestando, desde el Antiguo Testamento, estaba gestando que el gentil, que aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios, también fueran incluidos en el mensaje que Dios tenía para ellos. O sea, que nosotros también fuéramos incluidos en la iglesia, que fuéramos incluidos en la salvación que provenía de Cristo. Y acá comienza a hacerse efectiva esta labor. Entonces no es que Pedro fuera malo, ¿sí? No es que Pedro fuera malo, sino que realmente por su contexto judío, pues él tenía esto arraigado dentro de su cultura. El cuadro de los animales impuros exponía una de las luchas más grandes para un judío: aceptar a los gentiles a quienes consideraban inmundos por sus prácticas y su estilo de vida idolátrica. Ellos no querían relacionarse con los gentiles por temor a contaminarse. Recuerden que ellos duraron, una de las cosas que por el cual perdieron su nación fue por la idolatría, por darle acceso a las culturas y por querer abarcar culturas que no les correspondían a ellos. Se acercaron mucho y eso hizo que el pueblo perdieran la nación. En la visión, al pedirle el Señor que comiera, se implicaba aceptar que ellos también formaban parte del plan de Dios para redimirlos del pecado por el pago hecho por Cristo, colocándolos al mismo nivel de importancia que el pueblo judío. O sea, en el momento, por eso es que en Gálatas dice que ya no hay judío, no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos en Cristo, estamos en una igualdad. Con Cristo quedamos en una igualdad. Pero para el pueblo judío eso era difícil, para los creyentes judíos eso era difícil de aceptar. Y Dios tuvo que ponerle una gráfica a Pedro para que él pudiera entender la magnitud de lo que pasaba en su corazón y realmente que
todos esos animales eran parte de la creación de Dios y si Dios los limpiaba, pues él tenía que aceptar esa limpieza. Aunque esa visión le quedó ahí como sonando a Pedro, él no entendía mucho hasta cuando llegaron los mensajeros de Cornelio, ¿cierto? ¿Quién lee el versículo del 28 al 29 que está ahí en la diapositiva? ¿Quién me hace el favor? Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Muy bien, mira que él entendió que podía acercarse a los gentiles, pero mira que no entendió completamente lo que tenía que hacer. Entonces él dice, me acerco a ustedes porque de alguna manera nuestra ley nos impide acercarnos a los gentiles. Sin embargo, el Señor me dijo que no lo llamara lo que él ha creado ni común ni inmundo. Vine acá. ¿Para qué me necesitan? Entonces Cornelio le narra a Pedro la visión que tuvo. Y claro, ahí Pedro entiende que entonces tiene que enseñarles. Lo que les faltaba a Cornelio era conocer la verdad sobre Cristo. Entonces, por eso dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Y yo creo que ese mensaje fue impactante, sí, para Cornelio porque lo necesitaba y porque Cornelio fue muy juicioso en reunir no solamente él, sino a toda su familia. Dice que él reunió a toda su familia y a los amigos allegados. Pero ese mensaje debió ser muy impactante para Pedro en primera mano. Decir, quizás me he negado a enseñar, enseñar lo que el Señor quiere, pero el Señor quiere que todas las personas las veamos por igual y le enseñemos su palabra, que anunciemos su mensaje. Ese mensaje era el que impactaba primeramente a Pedro y Pedro lo pudo exponer a Cornelio. ¿Qué tal nosotros? ¿Somos prejuiciosos? ¿Hacemos acepción de personas? ¿Pensamos quiénes deberían ser salvos y quiénes no? ¿Qué tipo de personas considero que no son dignas o que son demasiado pecadoras para llevarles el mensaje del evangelio? O sea, que no se merecen el evangelio. ¿Será que para nosotros es esa palabra que dice el Señor, no llames como un inmundo lo que yo he limpiado? Es ahí cuando también como Pedro nosotros debemos reconocer que el Señor no hace acepción de personas, como lo dice en el 34 y el 35. De verdad debemos comprender que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Deberíamos recordar en primera mano que nosotros somos lo llamado común e inmundo, ¿sí? Nosotros, ante el pueblo judío, somos lo común y somos lo inmundo. ¿Sí? Y tristemente, si nosotros hacemos acepción de personas pensando quién debe recibir el evangelio, quién no, entonces nosotros estamos llamando como un inmundo a otro que quizás el Señor limpió por medio de su obra. Y es algo que debemos tener cuidado en hacerlo. Porque el resultado vivido con nuestras propias vidas, el resultado de eso es que la persona común inmunda también puede llegar a creer en el Señor y también puede ser siervo del Señor para buenas obras. Aunque Cornelio era piadoso y reconocía a Dios como Dios, o sea que sí había un Dios verdadero, recordemos que venía de una cultura politeísta. Mientras que los judíos eran una cultura monoteísta, o sea, realmente ellos creían en muchos dioses. Sin embargo, Cornelio, él sabía que el único Dios verdadero era el Dios de Israel, ¿sí? Por eso se inclinaba a él, le oraba,
¿sí? Ofrendaba. Aunque eso no lo iba a salvar nunca, él lo hacía. Entonces, claramente nos muestra que las buenas obras no solucionan el problema legal, sino es el conocimiento de la palabra y del evangelio que realmente salvan a una persona. Y ahora sí, conociendo eso, esas buenas obras no son tampoco para salvación porque ya eres salvo, sino porque son las obras que Dios demanda de un hijo de Dios, que tenga ese tipo de cuidado. Entonces, por eso es que Dios envió a Pedro, quien era la autoridad de la palabra en ese momento, para brindarle el conocimiento a Cornelio en cuanto a las Sagradas Escrituras. Le dio lo que necesitaba y Pedro recibió lo que necesitaba. El Señor hace causa y efecto por punta y punta. O sea, le necesitaba enseñar algo a Pedro, que Pedro creciera en un área que no había crecido pero que el Señor venía transformando. Miren que vimos que él se quedó en la casa de Simón, el curtidor de pieles. Ya venía transformando, faltaba una estocadita. Aunque más adelante vamos a ver, o más adelante se ve en las cartas apostólicas, que él todavía sufría mucho con eso y que cuando se tenía que relacionar con los gentiles, se relacionaba pero a escondidas. Pero si los judíos lo miraban, entonces él no, de una vez se comportaba como judío. No, no, yo no estoy con los gentiles, yo estoy acá, yo soy judío, terraca mandaca, dicen una frase muy coloquial. Entonces, él era judío, así, y resulta que Pablo lo pilló y Pablo tuvo que llamarle la atención porque tenía un comportamiento hipócrita. O sea que Dios lo estaba dando pasos agigantados, pero aún a pasar los años todavía le quedaban arraigos de su cultura judía. Era difícil aceptar el relacionarse con los gentiles como tal. Sin embargo, como el versículo que comenzamos al principio, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Y eso pasaba con Pedro. Y eso pasa con cada persona que conoce el Evangelio. Eso pasa contigo, pasa conmigo, pasa con cada uno de ustedes realmente. El Señor comenzó una buena obra y no va a desfallecer hasta completarla. Y si eso es una obra, digámoslo así, que estamos hablando acá en cuanto al Evangelio, y lo hizo con los personajes bíblicos, ¿cuánto más no lo hará con nosotros? ¿Sí? Entonces, cuando prediquemos la palabra, nuestra esperanza es en la obra que el Señor hace, no en la obra que la persona hace o deje de hacer. Esta es una información como interesante en cuanto por qué el arraigo de los judíos en cuanto a su cultura como tal y cómo era que ellos rechazaban a los gentiles. Ellos tenían unas bases para eso, ¿sí? Entonces, una de las cosas era que los gentiles eran considerados no pactantes. Dios hizo un pacto con Abraham y ese pacto era que de ir iban a ser una nación grande. Pero ese pacto también contemplaba que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Sí, o sea, ese pacto también contemplaba eso. Eso quiere decir que nosotros somos, o sea, venimos a ser familiares de ellos, pero por esa parte del pacto, no por la del israelita, sino por esa parte. Pero ellos no lo veían así. Ellos se quedaron en lo de su pueblo. También los gentiles eran vistos como impuros o idólatras por toda la historia en cuanto a la relación de los gentiles con el pueblo de Israel, que realmente fue de impacto para ellos en que fueran consumidos por la idolatría. Pero eso no era culpa de los pueblos gentiles, eso era culpa del pueblo por la decisión que tomaban, porque ellos debían ser ejemplo de que había un Dios verdadero y ellos debían mostrar por su cultura que ese Dios estaba vivo y que se movía en medio de ellos, pero ellos siempre lo dejaban por entrar detrás de otros dioses, de la cultura de otros dioses. Separación social y religiosa. Entonces, las leyes judías como las de la pureza ritual hacían que los judíos evitaran relacionarse cercanamente con los gentiles. No comían con los gentiles, no entraban a sus casas, ni se casaban con ellos. Es más, en el templo había una sección
¿sí? O sea, todo el templo podían entrar los judíos para orar, pero había una sección que simplemente era para los visitantes, o sea, los gentiles podían llegar ahí como mirar y salgan corriendo porque no podían entrar a otro lado. Algunos gentiles eran respetados. Sí, habían gentiles que eran respetados, algunos que se volvían prosélitos, otros que los ayudaban con recursos, pero era como por un interés de por medio. Y la esperanza futura de la inclusión, ellos no la entendían. ¿Sí? O sea, ellos, esa esperanza de que había desde el Antiguo Testamento hasta ahora, ellos no entendían que en Cristo, en el Mesías, iban a incluir a los gentiles en su pueblo, en la iglesia como tal. Entonces, si miramos a grosso modo nuestra lección de hoy, realmente es de impacto. Es de impacto ver la confirmación de los milagros de nuevo en el orden que se debe hacer por medio de los apóstoles para confirmar que ellos realmente son testigos del Señor. Por otro lado, vemos a un Pedro que tiene sus propias costumbres y sus propias creencias. Tener que ser confrontado por el Señor para romper esos paradigmas que de alguna manera fueron establecidos por su cultura y darle cabida a predicar el Evangelio a otras personas. Vemos a un hombre deseoso de conocer al Señor, que sus obras no le servían para salvación, pero que el Señor escuchó su oración y le dio lo que necesitaba, que era conocer la palabra. Y nos vemos a nosotros, resultantes de la apertura del Evangelio de hasta lo último de la tierra por medio del ministerio apostólico y que también tenemos la misión de predicar a las personas independientemente de su condición social, de su raza, de su color, independientemente de los prejuicios que nosotros tengamos para predicar la palabra. Y esta es la lección de hoy. No sé, ¿tienen algún comentario? ¿Algo que acotar, añadir, algo que les haya impactado? Todo muy clarito. Gracias, Amparito. ¿Alguien más? ¿Todo muy claro? No, todo muy claro y todo impactante. Gracias, Sandrita. Muy bien. Quiero comunicarles que para esta semana no hay lección de estudio. La próxima semana es la última clase de este semestre. Imagínense, avanzamos súper rápido. Quiero, junto con Marce, decirles que estamos muy agradecidas por su fidelidad, por su continua conexión con nosotras. Realmente este estudio ha sido de una bendición, pero este estudio no solamente termina acá en la próxima clase, sino que se extiende para el segundo semestre. O sea, quedamos acá en el tema, pero se extiende para el segundo semestre. O sea, que no, o sea, sigan con esa fidelidad, es nuestro llamado. Gracias por los que están contribuyendo con las tareas. Sería chévere que en vacaciones le echaran una revisión. Nosotros comenzamos más o menos en agosto. Vimos que agosto 7 es un festivo, entonces después de ese 7 seguimos con el jueves, entonces entramos, ¿sí? O sea que tienen su tiempo de descanso bien largo. Pero la próxima clase, para no alargarnos tanto ya, sino acá, vamos a hacer un repaso y vamos a hacer una pequeña actividad en clase. O sea, para repaso de lo que hemos visto, como ya terminamos las dos primeras partes, de pronto es basada en la segunda parte, que fue cortica, pero que es sustanciosa. Entonces vamos a hacer el repaso de esa parte, así que no se la pierdan. Acá los esperamos, no tenemos versículo de memorización para esta semana, pero sí, la próxima clase vamos a dejar la lectura que corresponde para cuando vuelvan de vacaciones. Bueno. Creo que esa es la información. El Señor les bendiga y muchas gracias por estar en la clase en el día de hoy.